darle a todas y a todos y a todas la cordial bienvenida a esta gran conferencia denominada El Juicio de Amparo y sus generalidades. Como lo hemos visto, es un espacio pues académico, ¿sí?, de formación que fortalece el conocimiento jurídico y promueve también el acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía. En este encuentro se enmarca en el compromiso de la Agenda 2030, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla de la justicia e instituciones sólidas. El impulsar el conocimiento de mecanismos como lo es el juicio de amparo, que constituyen herramientas fundamentales para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, este mismo se puede vincular con el objetivo número 17 al reflejar la importancia de las alianzas entre instituciones académicas y sociedad civil para generar espacios de formación y transformación social. Agradecemos profundamente la colaboración de todas las instituciones aliadas que hacen posible este esfuerzo conjunto, así como la valiosa participación de cada una y cada uno de ustedes. De manera especial, extendemos un reconocimiento y bienvenida a nuestra distinguida conferencista, la doctora magistrada Lupita Mejía, cuya experiencia y trayectoria enriquecerán este importante tema. Les invitamos a aprovechar este espacio de aprendizaje, reflexión y construcción colectiva de conocimiento, convencidos de que la educación jurídica es una herramienta clave para la construcción de una ciudad más justa, informada y participativa. Sean todas, todos y todes bienvenidas. Y ahora procedo a dar lectura a la reseña curricular de la doctora Lupita Mejía, quien ella, es doctora en Derechos Humanos y magistrada, actualmente presidenta del tercer Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo. Los grados académicos con los que cuenta es licenciatura en Derecho, especialidad en materia de trabajo, maestría en juicio de amparo, doctorado en Derechos Humanos y, lo más importante de todo esto, la verdad, es de reconocerle, todos estos los obtuvo con excelencia académica. Ella cuenta con una historia laboral de más de 30 años como servidora pública en la materia de trabajo. Ha sido procuradora auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado de Jalisco. Ha sido secretaria general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Ha sido presidenta auxiliar de las juntas de primera y segunda y tercera y cuarta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Ha sido presidenta especial de la sexta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco con residencia en Puerto Vallarta. Ha sido representante del Consejo de la Judicatura Federal ante la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación con residencia en Ciudad de México. Ha sido secretaria proyectista del primer, segundo y sexto Tribunal Colegiado en materia del trabajo de tercer circuito. Ha sido secretaria en funciones de magistrada de los tribunales colegiados de circuito primero, segundo y tercero del Poder Judicial de la Federación. Ha sido magistrada federal electa, adscrito al tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del tercer circuito a partir del 15 de septiembre del 2025, que es el último encargo que tiene. Tiene capacitación en materia de justicia laboral, cursada o impartida por la Escuela Federal de Formación Judicial, como es la especialización sobre la reforma en materia de justicia laboral, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Y de la misma tiene el curso de actualización sobre reforma en materia de justicia laboral, las jornadas de sensibilización sobre reforma en materia de justicia laboral y, asimismo, tiene los diplomados en Derecho Constitucional, en Derecho de los niños, niñas y adolescentes, así como el curso de especialización judicial impartido por el entonces Instituto de la Judicatura Federal, así como diversos cursos y seminarios en el área jurídica y en materia de derechos humanos y género. Y pues para no leerles toda la reseña curricular que tiene nuestra doctora
Lupita Mejía, quien ahora es presidenta magistrada del tercer tribunal colegiado del circuito en materia de trabajo, pues le cedo el uso de la voz y le damos la cordial bienvenida, agradeciéndole pues que haya cumplido pues la promesa de regresar. Muchas gracias, maestra, le cedo el uso de la voz. Pues me da gusto volver a estar con ustedes, pues regresar. Les agradezco su atención. Soy pues la magistrada Lupita Mejía y hoy les voy a hablar un poco del juicio de amparo y sus generalidades. El juicio de amparo es uno de los mecanismos más importantes del sistema jurídico mexicano para proteger los derechos frente a actos de autoridad. Es un medio de control constitucional mediante el cual una persona puede acudir ante un juez o magistrado para reclamar la violación de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Su fundamento está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 103 y 107, y su ley reglamentaria es la Ley de Amparo. Sirve, o su función fundamental es para proteger contra leyes que se consideren inconstitucionales, actos de autoridad que violen derechos, omisiones de autoridades, actos que afecten la libertad, propiedad, seguridad jurídica de las personas, ya sea físicas o morales. La propiedad, seguridad jurídica serían físicas o morales. Puede promoverlo precisamente cualquier persona física o moral que considere que una autoridad ha violado sus derechos. Los tipos de amparo que existen son dos: el amparo indirecto, se presenta ante un juez de distrito, es el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto se presenta ante un juez de distrito, procede contra actos fuera de juicio o durante el juicio que no sean sentencia definitiva. Es como procede el amparo indirecto. Un ejemplo del amparo indirecto es contra una orden de clausura de un local comercial o negocio, la omisión de acordar pruebas o dictar sentencia, también por la omisión de la ejecución de una sentencia ya condenatoria. Y el amparo directo, que precisamente es lo que me corresponde a mí como magistrada federal, en un tribunal colegiado de circuito se promueve que el tribunal colegiado de circuito se compone en realidad de 3 magistrados, cada tribunal colegiado de circuito aquí en México, y se promueve ese amparo ante el órgano que es el tribunal colegiado de circuito, procede contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Ejemplo es que una sentencia que se considere injusta o contra una resolución de desechamiento de una demanda o una resolución que ponga, que es una resolución que pone fin al juicio, procede este amparo directo. Y es contra actos de autoridades. No, el amparo, ya sea directo o indirecto, procede contra actos de autoridades no particulares, salvo excepciones cuando actúan con funciones públicas, también procede contra actos de particulares. Ejemplo de un acto de particular: hospitales particulares que nieguen atención urgente, o la Comisión Federal de Electricidad cuando niega el servicio, o una escuela privada que expulsa a un alumno. Eso son actos de autoridades de particulares. En general, pues las autoridades son las que ejercen por el gobierno, por la parte gubernamental, la función pública. El plazo para promover el amparo, ya sea directo o indirecto, generalmente es de 15 días, es el plazo genérico. Hay casos, por ejemplo, en casos de privación de libertad o que pongan en peligro la vida, ejemplo, una detención, puede ser en cualquier momento, o de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son tortura, mutilación, azotes, palos o marcas, es en cualquier momento. Luego, en la misma materia penal, son 8 años contra sentencias condenatorias con pena de prisión. El término para promover el juicio de amparo también en materia agraria es un término distinto al de los 15 días, que es el genérico. Tiene una característica especial: es más flexible que en otras materias debido a la protección reforzada a los sujetos agrarios.
en materia agraria, conforme a la Ley de Amparo de México, la materia agraria protege especialmente la propiedad social, por eso se prioriza el acceso a la justicia, se evita que los derechos se pierdan por el paso del tiempo y por ello aplica el plazo extendido de hasta 7 años cuando el acto reclamado pueda privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus tierras a núcleos de población ejidal o comunal. Bueno, esto es cuando se trata de núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios o comuneros, sus derechos sobre tierras, aguas, montes o recursos. Esos son los términos en general para la presentación del amparo. Hay otro término también cuando es un amparo contra leyes, por ejemplo, contra una reforma que se haga a una ley, a la misma ley de amparo, se tendrían 30 días a partir de que entre en vigor o 15 días a partir del primer acto de aplicación. Es la distinción que se hace entre ley, le llaman ley, bueno, la propia ley lo denomina así, ley autoaplicativa, 30 días, o ley heteroaplicativa, que es el primer acto de aplicación, 15 días. O cualquier afectación que venga en la ley y se le aplique a la persona, tendría 15 días a partir de que se le aplica. Por ejemplo, pudiera ser ahora que viene la reforma del artículo 127 constitucional, la aplicación del límite de pensiones, a partir de que le rebajen el salario al pensionado, podría presentar en su caso el amparo de así considerarlo, ¿no? Ahora, el amparo tiene unos principios, el juicio de amparo tiene principios fundamentales, los principales son instancia de parte agraviada, que significa que debe promoverlo el afectado. O sea, debe acreditarse que es a quien le causa afectación el acto que se reclama. Ya, por ejemplo, si es una sentencia, pues a quien se le afectó, ya sea condenándolo o absolviendo, si es la parte actora o la parte demandada. Luego, el principio de relatividad de sentencia, que es la llamada fórmula Otero, o sea, que la sentencia de amparo solo va a proteger y amparar a quien lo promovió. Luego, el principio de definitividad es que deben de agotarse otros recursos antes de promoverlo, como si en la ley civil o la ley laboral o la ley en materia mercantil, según la materia que se trate, existen recursos como el recurso de revisión, reclamación o incidentes de personalidad, competencia, acumulación, que deban de promoverse, tienen que agotarse previamente a promover un amparo. Y luego el otro principio del amparo es estricto derecho. O sea, el juez tiene que resolver conforme lo planteado en los conceptos de violación que se señalan en la demanda de amparo. O sea, que según lo que se alegue es lo que tiene que resolver cuando es de estricto derecho. De acuerdo a lo que se pide, se resuelve. Hay excepciones muy importantes, precisamente ese principio de estricto derecho, que se contemplan en el artículo 79, fracción 5 de la Ley de Amparo, que es la suplencia de la queja, que es una figura clave del derecho mexicano que permite al juez corregir, completar o mejorar los conceptos de violación planteados por el quejoso cuando estos son deficientes. Incluso ante la ausencia de conceptos de violación, en general ya se protege hasta aún cuando no haya ningún planteamiento, sería suficiente nada más con que se presente la demanda de amparo. Y en estos casos que procede la suplencia de la queja, el juez o el magistrado no se van a limitar estrictamente a lo que alegue el quejoso. Puede analizar violaciones a derechos aun cuando estén mal planteados o incompletos. O como les dije, aún ante la ausencia. Esas excepciones se aplican en materia penal, siempre a favor del inculpado sentenciado, especialmente cuando está en juego la libertad personal, precisamente por el derecho humano que se protege, que es la libertad. También se aplica en beneficio de la víctima, en materia penal. La finalidad de
de suplir la queja a ambos en materia penal y bueno, en todas las materias, es garantizar tutela judicial efectiva y protección de derechos humanos. Luego, en materia agraria, aplica a favor de ejidatarios, comuneros, núcleos agrarios, también pues por la materia de que se trata, debido a su carácter social y protector. Y también aplica la suplencia de la queja en favor de personas en situación de vulnerabilidad, como son menores de edad, personas con discapacidad, personas en condiciones de marginación. Y también aplica en materia laboral siempre a favor del trabajador. Y finalmente señala la última parte del artículo 79, cuando se adviertan violaciones manifiestas a derechos fundamentales. Aclaro, la fracción 5 es en materia de trabajo, pero el 79 trae 6 fracciones y cada una trae 5 o 6 fracciones y cada una maneja este tipo de suplencias en distintas materias. La fracción 5 es en materia de trabajo, que es en la que yo estoy adscrita. Luego, en las materias como la administrativa o fiscal entre particulares y con igualdad de condiciones, no hay situación de vulnerabilidad ni interés social, por lo que no aplica la suplencia de la queja y se queda con el principio de estricto derecho. El de estricto derecho es, por ejemplo, como magistrados, si les negaron en una sentencia, por ejemplo, en materia de trabajo, que digan es que el despido no se acreditó, entonces el trabajador puede llegar al amparo, ahí sí les vamos a suplir la queja, pero si le dice el patrón, no, es que se acreditó el despido y se te establece una condena, si es el patrón, en nada no se le puede suplir, tiene que tener los suficientes pues conocimientos sus abogados y se entiende que tiene que puede contratar un buen abogado para poder impugnar lo que dice la sentencia y que se le pueda analizar. Y si es el trabajador incluso con que demande presente la demanda de amparo, se le va a analizar todo en suplencia de la queja. El propio tribunal colegiado estamos obligados a hacerlo, conforme al artículo AIC 79, fracción 5. Y pues la finalidad de la suplencia de la queja, que son en casos especiales, es garantizar justicia material y protección real de los derechos humanos. Otro aspecto importante del juicio de amparo es la suspensión, que es un mecanismo precautorio que tiene como finalidad determinar temporalmente los efectos del acto reclamado, para evitar que se cause un perjuicio irreparable al quejoso mientras se resuelve el juicio. Es una figura fundamental dentro del amparo porque protege derechos humanos y garantías constitucionales de manera inmediata. La suspensión no resuelve el fondo del juicio, solamente mantiene el estado de las cosas para evitar daños que luego no podrían repararse. Está regulada en los artículos del 124 al 136 de la Ley de Amparo. Los tipos de suspensión en el amparo son provisional, definitiva, de oficio o de plano. Provisional se concede de inmediato tras la solicitud del quejoso. El quejoso es quien solicita el amparo. Así se le denomina en la Ley de Amparo. Y la suspensión que solicites mientras se estudian los argumentos es temporal y tiene efecto inmediato. O sea, desde que se presenta la demanda, se concede este tipo de suspensión y dura hasta que se determina la suspensión definitiva. La definitiva se otorga después de analizar los argumentos del quejoso y la autoridad y dura hasta que se resuelve el juicio de amparo. Y la de oficio de plano procede en ciertos actos que afectan la libertad personal como detenciones. No hay necesidad aquí de ofrecer garantía. Es lo que es este tipo de suspensión protege más que nada
los actos prohibidos del artículo 22 constitucional. Los requisitos para conceder la suspensión es que exista un perjuicio grave o irreparable si el acto sigue ejecutándose. Y la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es que se va a analizar por el juez o el magistrado, de alguna manera, un poco el fondo del asunto para ver si, por ejemplo, es ilegal el acto. De alguna manera se ve un poco, pero sin resolver el fondo. Esa es la apariencia del buen derecho en términos generales. O sea, que hay indicios que el acto reclamado puede ser ilegal o inconstitucional. Garantía para la contraparte. Usualmente se exige una fianza para cubrir posibles daños si la suspensión resulta injustificada, salvo en los casos que se trate de libertad personal. Los casos especiales de suspensión es en materia penal, es suspensión de actos que afecten la libertad personal, se concede de inmediato y se enfianza. En materia administrativa, fiscal o agraria, se requiere generalmente ofrecer garantía para proteger a terceros. Y hay actos ya consumados e irreversibles, la suspensión no procede. Por ejemplo, cuando ya se ordenó la demolición de un inmueble y ya se realizó. El otro supuesto especial de la suspensión en materia de amparo es en materia de trabajo, es si el amparo lo promueve la parte patronal, debe garantizar la subsistencia del trabajador. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala 6 meses de salario o mediante la restauración por dicho periodo. Luego, ya una vez que se lleva todo el trámite, tanto en amparo indirecto o en amparo directo, se dicta una sentencia. Si los resultados de esa sentencia pueden ser concesorio, o sea que se concede el amparo, entonces se deja sin efecto el acto reclamado y se restituyen los derechos violados. Puede negarse el amparo, entonces el acto de autoridad queda firme porque se consideró que es legal o constitucional. Y también hay otro que puede ser sobreseimiento, en el juicio de amparo. Ejemplo, cuando se promueve el amparo fuera del plazo legal, cuando se celebra algún convenio, cuando las partes desisten, o desiste el quejoso, más que nada, desiste del propio amparo, ¿no? O puede desistir hasta el juicio original y eso da consecuencia al sobreseimiento del amparo. El juicio de amparo es fundamental porque protege derechos humanos, limita el poder de las autoridades, garantiza el respeto de la Constitución. Y esas son las generalidades del amparo. Ahora, si tienen preguntas. Dice Jorge Romero, ¿qué derechos fundamentales protege el amparo y qué papel juega el Ministerio Público? Bueno, el amparo protege todos los derechos humanos que existan, libertad, propiedad, vida, educación, ¿cómo le llamamos? Pluriculturalidad, todo, o sea, que no haya la discriminación, todo lo que se pueda imaginar que es un derecho y que sea, pues va a ser algo legal, ¿no? Y el Ministerio Público, pues más que nada la intervención es en materia penal. Aquí se les da, en los juicios de amparo, por ejemplo, en materia de trabajo, se les da intervención, pero en general, pues ellos nada más intervienen como parte y solicitan que se niegue o se conceda, pero no tienen una intervención importante en los otros juicios, pero en materia penal sí. Manuel, ¿tiene levantada la mano? Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntar, si un juicio de amparo no procede, por decirlo así, le notifican a la persona que lo metió o lo dejan así. No, se tiene que notificar. Generalmente en el tribunal, cuando es amparo directo, y que es un tribunal colegiado de circuito el que resuelve, se lo notifica al autor por lista, o sea, no personalmente, a las partes, que es quejoso y tercero interesado se le llama, que originalmente es parte actora y parte demandada. Y
se le envía la sentencia a la autoridad responsable, que es la que se encarga de notificar personalmente, pero se les va a notificar personalmente a las partes por conducto de la autoridad responsable. La responsable es quien dictó la sentencia que se reclamó. Y por excepción, en un colegiado de circuito se notifica personalmente de manera directa cuando es un amparo en que se reclamen leyes inconstitucionales o contra tratados internacionales. Ahí sí es personalmente, porque el Tribunal Colegiado de Circuito generalmente es, pues se emite la resolución definitiva y ya no cabe recurso, salvo en esos casos procede recurso a revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí sí se notifica personalmente, porque tienen 10 días las partes para promover el recurso de revisión directamente por el tribunal colegiado. Pero todas las sentencias se notifican personalmente por la autoridad responsable. Y igual si proviene de juzgado de distrito. Fíjese que traigo un abogado y él metió un juicio de amparo por un tema que traigo personal, y me dice que no le ha notificado nada. Supuestamente lo metió por medio de la penal ahí en Jalisco, y no dice que no tiene notificación de nada y que no sé qué. Entonces se me hace raro pues la respuesta que usted me está dando con lo que él me está manejando en este momento. Sí, yo desconozco el asunto y pues ahorita sería pues en términos generales en relación al amparo, pero incluso hay una publicación que hacía el Consejo de la Judicatura Federal y ahora lo hace el órgano de administración judicial, en donde aparecen con el número de expediente y con el número con el número de expediente y el juzgado, usted mismo lo podría checar. Es el buscar lista, Consejo de la Judicatura Federal, todavía aparece como consejo, expedientes, poner el juzgado, ahí le da la opción, y poner el número de expediente y ahí le va a señalar en qué estado se encuentra el asunto. Perfecto. Otra pregunta nada más. Había un concepto que usted hablaba acerca, se me fue la verdad, pero el abogado me hablaba de dinero, que tenía uno que dar cierta cantidad de dinero. No sé cómo lo llamó usted. Él también me habló de ese concepto. Es una garantía Esas garantías, perdón. Ajá. A la suspensión que se exhibe por los daños o perjuicios que pudiera ocasionársele a la contraparte por la tramitación del juicio, por el tiempo que dura el juicio de amparo, porque a lo mejor si la otra parte ya obtuvo, o sea, ya favorablemente, pues ese tiempo no va a tener eso que obtuvo, y por eso se calcula y se fija una garantía por el tiempo que dure el juicio de amparo, y es conforme a la tasa de interés interbancario y la inflación. Okay. Pero es algo, no debe ser un dinero muy alto, y se exhibe en billete de depósito ante el banco, creo que ahora es el Bienestar. Ajá. Sí, es muy bueno disipar esas dudas, porque muchas veces, pues en este trámite que traigo ya llevo 3 abogados diferentes, porque pues es puro dinero, dinero y dinero, y sí debe uno de por lo menos conocer ciertos y cuáles conceptos técnicos para saber uno de qué está uno hablando y qué es lo que está uno tratando. Muchísimas gracias. Perdón, y esa garantía que se fija es pública, ¿eh? Usted la puede checar también en esa lista de expedientes, y ahí va a estar lo que el juez fijó y por qué medio hay que exhibirla. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora nos vamos, tiene levantada la mano Miguel Ángel Pineda. Sí, buenas noches. Gracias por este tipo de seminarios, porque retroalimenta en el ámbito jurisdiccional. Magistrada, tengo una acotación que hacer, una pregunta propiamente, ¿no? Respecto al amparo, por ahí tengo un asunto personal que ya lleva 14 años litigándose en el Tribunal de Justicia Administrativa. Antes era el Tribunal hoy se llama Tribunal de Justicia Administrativa. Ahorita es Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco. Del Estado, es el del Estado, ¿no? Sí,
hoy se llama Tribunal de Justicia Administrativa. El caso es que en donde yo elaboraba, en un cuerpo policíaco, se me impidió el acceso, promoví un juicio administrativo en aquel entonces, porque hubo una negativa ficta, se configuró y se inició el juicio. Se encontró que hubo una sentencia en el 2012 para que me indemnizaran, se me liquidara, pero ¿qué punto? El fondo de todo esto es que en esos tiempos aportábamos a un fondo de ahorro en un patronato creado en dicha institución, y bueno, durante 14 años y en ese litigio llevo yo 7 amparos, porque ha habido incumplimientos, o el tribunal en tiempo y forma, quien esté como magistrado, resuelve que ya se me pagó, que ya se concluyó, que ya se cumplió la sentencia. Pero el fondo de este asunto es que se requiere de que la autoridad demandada exhiba el expediente que obra en sus archivos para que con base a ese expediente se pueda hacer la cuantificación. Durante 14 años jamás se han exhibido los expedientes. Durante esos 14 años ya me devolvieron de manera parcial, tendenciosa, lo que yo ahorré durante el tiempo que elaboré. Hoy promoví el año pasado otro nuevo escrito donde yo estoy solicitando, y digo, si bien es cierto, ya me devolviste mi fondo de ahorro que yo acumulé en el patronato, ahora te solicito que me devuelvas ¿cómo se llama? Lo acumulado, porque se supone que un fondo de ahorro, si tú ahorras un peso, el patrón, o en este caso el patronato, te ponía otro peso. Entonces, estoy pidiendo justamente esa devolución y acaban de contestar la autoridad demandada que se sobresee el asunto porque esto ya es una cosa juzgada. Justamente encontramos una jurisprudencia y estamos haciendo una ampliación de demanda donde estamos solicitando que se me devuelva lo que por derecho me corresponde. Quiero su opinión al respecto, salvo su mejor punto de vista, ¿cuál sería el paso a seguir? O sea, ya existe una sentencia en donde le condenaron a hacer ese pago, tanto las aportaciones de usted como las del patrón o de la entidad pública. Y hay una sentencia, ya quedó firme, ya se me liquidó, ya se me devolvió mi fondo de ahorro, pero falta justamente la parte proporcional del dicho fondo de ahorro, porque el sentido que entiende esto del fondo de ahorro es que tú guardas un peso y el patrón te pone otro peso, si no, no tendría ningún sentido. Y bueno, fueron durante 15 años esa acumulación y fue una cantidad. Y bueno, primeramente la autoridad demandada negó la existencia del patronato con documentales públicas y exhibiendo fichas de depósito, número de cuenta. Ya se acreditó, ellos no han desmentido, pero tampoco han cumplido. Repito, ya tengo 7 amparos, entonces es que es el problema. Ajá, ese me parece que va a ser un problema similar al de todas las dependencias públicas. Están saliendo sentencias o laudos condenatorios y no están ejecutando porque a las dependencias públicas no se les puede embargar. O sea, no se les requiere y se les multa, hasta se les puede estar destituyendo por 15 días, pero hay asuntos que tienen, no sé, más amparos que no están cumpliendo con las condenas aquí en Jalisco. Es un problema general. Si usted ya lo tiene ganado y tiene varios amparos, ese es un problema que existe. Muy bien, muchas gracias, tendré que seguir en la brega. Muchas gracias. Sí, y hay muchos asuntos igual al tuyo, Miguel Pinedo. Bien, nos hacen varias preguntas aquí. Por ejemplo, Luis Carrillo Ramírez dice, buenas tardes, en materia administrativa, para interponer un amparo en contra de instituciones académicas por no entregar el título universitario, ¿cuál es el término judicial? Serían los 15 días. Okay. 15 días de que se lo niegue o de que le den una resolución de negativa de entregárselo. Ok.
Dice también Oscar Rodríguez, ¿qué procede si el tribunal colegiado de circuito no dicta su sentencia en el término establecido por ley? Ese es un problema que también ahorita tenemos. El término establecido por ley para los amparos directos son en realidad 90 días, o sea, pues 3 meses, a lo mejor quitando los días inhábiles, pero en realidad, en general son 3 meses. Y en materia, por ejemplo, fiscal, administrativa, ya el órgano y la reforma estableció 6 meses, pero tenemos que nos entregaron tribunales que tienen una carga de trabajo muy compleja. Yo recibí un tribunal que tenía asuntos de 2023. Sí, ya hay un rezago, pero anterior, ¿verdad? Sí, anterior, sí, así está. Y en general así están, sobre todo los tribunales juzgados en materia de trabajo, en materia administrativa, en materia civil. Está un poco menos complicado el trabajo o la carga en materia penal, pero estamos trabajando que así se recibió, se recibió el tribunal, los tribunales. Ese Muchas es el gracias, problema. magistrada. Ujú. Dice también Guadalupe, bueno, refiere que aproximadamente a cuánto dinero se requiere para promover un juicio de amparo. No, pues es que es gratuito. O sea, en sí, el juicio de amparo es gratuito y puede ir con un defensor público que ahí mismo en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, existen defensores públicos y le pueden tramitar el amparo y debe ser gratuito. Ya, si la persona desea contratar a un abogado en lo privado, pues ya depende de lo que contraten, lo que acuerden. Sí, muchas gracias. Dice el licenciado Enrique Sudrián, magistrada, en la interposición del amparo directo contra resoluciones en materia de trabajo, se le fija a la parte quejosa, dice, ay, no lo entiendo, si fumar, la parte quejosa, ay, no entiendo qué dice la En materia patronal. de trabajo, si es el patrón, debe de garantizar los daños y perjuicios. Se le fija una cantidad, por eso se calcula conforme la cantidad que esté condenada y se hacen unas operaciones aritméticas. Hay una jurisprudencia que lo refiere de la segunda sala y se fija esa cantidad por daños y perjuicios. Y aparte siempre se le va a fijar una cantidad por la subsistencia, a menos la subsistencia del trabajador significa que pues entiende que el trabajador no tiene trabajo, se queda sin trabajo por el despido que ocurrió y ya tiene una sentencia o laudo favorable y no puede utilizar ese dinero que pudiera implicar si le pagaran, si ya se le cubriera la condena y por lo tanto se entiende que él está sin trabajo y que no tiene cómo mantener a su familia. Por eso se fijan 6 meses o hasta más ahorita porque los juicios están durando más tiempo de salario y el patrón lo debe exhibir para garantizar que el trabajador puede subsistir mientras dura el juicio de amparo. También puede ser por medio de la reinstalación, o sea, reinstalarlo en el empleo que tenía mientras se resuelve el juicio de amparo. Esas son, o que se acredite que el trabajador ya tiene otro empleo, pero se debe de acreditar en el momento, no se abre incidente, no debería de acreditarse en el momento en que el patrón solicita esa garantía por subsistencia, acreditar con documento fehaciente o con prueba que así se desprenda que el trabajador ya está en otro empleo. Muchas gracias, magistrada. Dice Jorge Romero, hay respuesta de los magistrados a una acción educativa y hay respuesta a favor del docente. La institución en sí no la admite. Se procede con el amparo. Si se logra el amparo a favor del que procede como Lo, responde la institución. entiendo que son trabajadores de la Secretaría de Educación Jalisco o Secretaría de Educación Pública. Con ellos
Primero, si hay alguna cuestión, por ejemplo, de escalafón o de algún otro tipo de nombramiento, en general tienen un sistema de escalafón. Entonces, tienen que, y hay convocatorias, las plazas en general en la Secretaría de Educación se concursan, pero eso puede afectarle a uno o a otro trabajador de la educación. Primero hay que presentar una demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón va a dictar, ya una vez llevado todo el procedimiento, un laudo, y contra ese laudo, si no le favorece, procede el amparo directo. Muchas gracias, maestra. Doctora, dice Roberto, buenas tardes. ¿En qué se basaría un juez en la ejecutoria legal sobre una demanda laboral de un colaborador de una empresa privada? Eh, bueno, si es un trabajador de empresa privada, le aplica el apartado A del artículo 123 constitucional. Tuvo que presentar una demanda por si fue despedido o por las prestaciones que legalmente procedan como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extra, reparto de utilidades, ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje aquí en Jalisco si fue antes de 2019 y si es posterior ante un juez laboral ya del Estado o federal, igual llevar el trámite laboral y sobre esa sentencia o laudo procede el amparo directo. También en el trámite pues hay cuestiones que podría proceder el amparo indirecto. Muchas gracias, magistrada. Y bueno, son todas las preguntas que están solicitando, pero también voy a agregar que están mandando saludos desde Caracas, Venezuela, Jesús Linares, Gracias. también desde Oaxaca de Juárez, Alex Reyes, desde Venezuela, Cruz Escobar, del Estado de México, Miguel Pineda Bernal, de Tala, Jalisco, el maestro Juan Manuel, desde Panamá, Gracias. Jorge Romero, Mm, también otra vez de Tala, Horacio Michel Hernández. Y también tenemos, bueno, son todos. Y bueno, a todos también saludos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco. Para concluir, bueno, pues el día de ahora, con esta conferencia que nos acaba de proporcionar la magistrada Lupita Mejía, eh, deseo primeramente pues expresar pues mi más sincero agradecimiento a nuestra distinguida ponente, la doctora magistrada Lupita Mejía, primeramente por compartir pues generosamente su experiencia, conocimientos y reflexiones que sin duda pues enriquecieron este espacio académico, pero también agradecerle que nos haya pues cumplido con su palabra, el hecho de haber regresado pues habla muy bien de su persona, sí, de que pues así debe de ser, ¿no? O sea, cuando se dice algo pues hay que cumplirlo y creo que lo cumplió. Sí, cuando estuvo participando pues en la candidatura de la magistrada, pues ella nos refirió en una ponencia que iba a regresar y bueno, pues aquí la tenemos nuevamente. Por eso pues deseo pues nuestro agradecimiento que haya cumplido con esto, con este dicho. Y de igual manera pues agradezco profundamente a todas, a todos y a todos los asistentes por su participación, interés y compromiso con su formación profesional, elementos fundamentales que han servido para fortalecer una cultura jurídica sólida, consciente y ciudadana. ¿Sí? Y reconocemos también el valioso pues, apoyo de las instituciones aliadas que hicieron posible la realización de esta conferencia, reafirmando que el trabajo conjunto es clave para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Confiamos en que los conocimientos adquiridos hoy contribuyan al fortalecimiento del ejercicio profesional de cada uno de ustedes, así como a la promoción del acceso a la justicia y el respeto al Estado del Derecho. Muchas gracias a todas, todos y todes por su presencia y les deseamos una excelente tarde. No sé si quiera comentar algo, maestra. Gracias, agradecerles también a todos, continuar sus órdenes. Traté de ser en términos generales un poco sintetizado porque no todos aquí son abogados. Eh,
Y bueno, por último, pues decirles que estoy a sus órdenes, que estoy en el tercer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito, que pues es un trabajo muy interesante, muy especializado. eh, o que otra forma también de, bueno, para que conozcan un poco más del tribunal colegiado es que cada semana y generalmente con nosotros en los jueves se resuelven los asuntos, son mínimo 12 por cada magistrado y ahí es de donde surgen o se emiten las sentencias en esa sesión para que conozcan un poco más de un tribunal colegiado de circuito. Y estas ponencias, sesiones se pueden ver vía En en YouTube, YouTube, ¿no? sí, Se así es. pueden tener acceso, las buscan y Tienen pueden ustedes acceso, ahí ver. pueden ingresar y verlas en vivo o quedan videograbadas. Hay una biblioteca virtual eh, videograbada por igual YouTube. Sí, todo Pues es. muchas gracias.